Buenas. En la última clase estuvimos trabajando sobre el trazado de sombras, ¿verdad? Pero estuvimos trabajando con el trazado de sombras siempre sobre el suelo. Entonces, en el último conference lo que hicimos fue hablar sobre qué pasaba si yo tenía una pared, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de este punto A, cuando yo lo posiciono en el suelo, si quiero trazar su sombra, lo que voy a hacer es trazar una línea horizontal desde su posición en el suelo y voy a trazar el rayo de luz a 45 grados, ¿verdad? Cuando se intersecta este rayo de luz con su proyección en el suelo, es que voy a tener la sombra del vértice A, ¿verdad? En el caso del punto B, si ustedes ven, está mucho más cerca de la pared. Entonces lo que va a pasar es que la sombra va a quedar atravesándonos la pared. ¿Sí? Ahí tracé el rayo de luz, la posición en el suelo. Me quedo acá. Esta sería la sombra del punto B, pero vieron que atraviesa la pared. Entonces a esa sombra le vamos a llamar sombra virtual, ¿sí? Porque sabemos que las sombras no atraviesan las paredes, sino que lo que va a hacer es siempre arrastrarse por las paredes. Entonces a esta sombra la vamos a llamar sombra virtual de B, ¿bien? ¿Dónde va a estar la sombra real? Vamos a tener que buscarla justamente por los planos. Esta proyección de la sombra es horizontal porque el plano es horizontal. Si el plano es vertical, la sombra va a tener que ser en la misma posición, por lo que va a tener que subir vertical. Entonces, vengo por el plano horizontal y me crucé con un plano vertical. En este momento, entonces, la dirección del plano debe cambiar. Vamos a tener que hacer el trazado vertical. ¿Bien? En el momento que se cruza esa línea vertical con el rayo de luz a 45 grados, vamos a tener la sombra de B. En este caso, como está apoyada sobre un plano real, esta sí va a ser la sombra real de B. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Esto es un punto. ¿Qué pasa si yo en lugar de un punto lo que tengo es una arista completa? Va a ser exactamente lo mismo. Voy a trazar primero la sombra en el suelo, como que no existe pared. Bien. Y lo que voy a hacer ahí es buscar el punto C, porque el punto B el punto D ya está en el suelo. Entonces voy a buscar la sombra de C. Atravieso la pared. Como atraviesa la pared, esta sombra va a ser virtual. Sombra virtual de C. Bien. ¿Dónde va a estar el punto? La sombra del punto C, del vértice C, va a ser donde se encruce con la línea vertical. Viene horizontal porque es un plano horizontal. Sube vertical porque es un plano vertical. Este lugar es la sombra de C. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo la sombra de D en el suelo. ¿Yo puedo unir la sombra de D en el mismo punto con la sombra de C? No, porque si la uno lo que estoy haciendo es un plano flotante. No está arrastrándose por las paredes. ¿Bien? Entonces, la sombra real del vértice de la arista CD va a ser justamente en la unión entre el punto D, porque está la sombra en sí misma, y la pared, y cuando se choca la pared va a subir hasta la sombra de C. ¿Bien? Y esta sería la sombra de esta varilla. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a trabajar solamente con puntos y con varillas, sino que lo que vamos a hacer es trazar la sombra en volúmenes, ¿verdad? Entonces, para hacer la sombra de este volumen A, B, C, D, E, F, G, H, vamos a tener que determinar de esos vértices cuáles son los que me van a hacer parte de la sombra. O sea que lo que primero que tengo que hacer es hallar la separatriz. Si empiezo por el vértice A, yo sé que la cara de arriba está en luz, porque el sol siempre lo voy a determinar del mismo lado, a 45 grados, paralelo al observador. La cara de arriba estaría en luz, esta de este lado estaría en luz y la de atrás está en luz. Esta que tengo de frente está en sombra, la posterior está en sombra y la inferior también está en sombra. Entonces, volviendo, si yo estoy en el punto A, la primera línea que voy a determinar como separatriz puede ser AB, porque la cara superior está en luz y la cara de atrás está en sombra. Entonces, AB va a ser el primer punto de la separatriz, la primera arista de la separatriz.
estoy en el punto B. B puede ir o hacia C o hacia F. De esos dos caminos hay uno que es separatriz y el otro no es separatriz. Entonces, si estoy en el punto B y voy hacia F, me voy a encontrar con que esta cara estaba en sombra y la de atrás también estaba en sombra, por lo que BF no separa nada. En cambio, si estoy con BC, la cara superior estaba en luz, la cara de frente estaba en sombra, por lo que BC sí es separatriz. Ahora estoy en el punto C. Así voy a seguir sucesivamente hasta terminarlo. CG o CD. La superior está en luz, esta frontal está en luz, por lo que CD no divide. Sin embargo, CG sí, porque esta de acá está en sombra. Estamos en G. Ahora que estamos en G, podemos ir o para F o para H. Como esta está en luz, la de abajo está en sombra, vamos hacia H. De H podemos ir a D o podemos ir a E. Esta cara estaba en luz, la de atrás está en luz, por lo que la correcta es HE. Y estando en E, podemos ir para F o volver para el punto A. Y la separatriz siempre termina en el punto en el que comienzo. Si empiezo en el A, termino en el A. Una vez que tengo allá la separatriz, tengo que trazar las sombras de estos vértices. Ya sabemos que G, H y E están en el suelo. Entonces G, H y E no las voy a trazar. Voy a trazar A, B y C. Bien, son 3 puntos. Entonces, una vez que tengo esto, voy a empezar a trazarlo. Primero vamos a hacer todas las sombras en el suelo. Y luego vamos a ver cuáles son las virtuales y cuáles son las reales. Bien, trazo el punto A. A en el suelo coincide con E. Entonces trazo la línea horizontal desde la posición de A en el suelo y trazo su rayo de luz. En el momento que se cruzan, tenemos la sombra de A. Vamos con A, con B, pasa lo mismo. Trazamos rayo de luz o posición en el suelo. No me importa cuál hacemos primero, porque igual el trazado va a ser suave. ¿Sí? Si quedan más largas no pasa nada. Y acá en el cruce tenemos la sombra de B. Con C pasa lo mismo. Trazamos el rayo de luz, C en el suelo, que coincide con G. Y tenemos acá la sombra de C. Ahora, de estas 3 sombras, ¿cuáles son reales y cuáles son virtuales? Es fácil. Todas las que estén pasando la línea rosada, que es la que yo determiné como mi pared, van a ser virtuales. La sombra de A cruza la pared. Es virtual. La sombra de B cruza la pared. Es virtual. Ahora, la sombra de C no. La sombra de C está en el suelo, por lo que esta sí es real. Una vez que tengo esto, yo ya tendría que unirlas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Yo tengo una parte de la sombra que está pasando la pared. Pero yo sé que si uno C con G la puedo unir porque están en el suelo. Están en el mismo plano. Se pueden unir. Y E con A hay una parte que está en el suelo. Se puede unir. Hasta que me encuentro con la pared. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago para unir C con B y A en esta pared? ¿Bien? Por un lado, acá encontramos la primera función de la sombra virtual, que es saber la inclinación que vamos a tener en una sombra. Yo sé que si esta pared no existiera, C y B se iban a unir, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo hacer es unir C y B hasta el momento en que está la sombra virtual, ¿verdad? Este pedacito de sombra va a ser real, ¿bien? Esta no la puedo seguir uniendo porque es virtual, ¿bien? Ahora, ¿cómo hago para saber cómo sigo? Bien, ahí necesito trazar las sombras reales de A y las sombras reales de B. ¿Cómo lo hacía? Fácil. Si tengo que trazar la sombra real de A, venía horizontal porque era un plano horizontal. Pero cuando me choco con un plano que es vertical, lo que voy a tener que hacer es subir esa proyección de su posición en el suelo de manera vertical hasta que me cruce con el rayo de luz. Esto que está acá atrás es la sombra de A real en la pared.
Con B hacemos exactamente lo mismo. Tenemos B en el suelo, está hasta acá. Bien, luego este tramo es virtual. Entonces este pedazo es el que tengo que buscar en la pared. En el momento en el que choca con la pared, voy a subirlo vertical como es el plano. Bien, cuando cruza con el rayo de luz de B, es que voy a tener la sombra real de B. Bien, ahora nosotros sabemos que B estaba en la pared. Y yo sé que la sombra de la pared para ahí está ahí. ¿Y acá qué va a pasar? ¿Dar una vuelta? ¿Va a desaparecer? No, se va a unir directamente con la sombra real, que en lugar de estar en el suelo, está en la pared. Entonces, este punto de quiebre lo voy a unir hasta la sombra real. A, B están unidos, por lo que en mi sombra también deben estar unidos. Una parte está oculta atrás del prisma, la otra se ve. Y A se une con E, pero también tenía el quiebre acá. No importa, yo voy a unirlo según la inclinación de la arista, que como la arista era vertical, la sombra será vertical. ¿Sí? Entonces acá tendríamos la sombra del prisma en el suelo, la sombra del prisma en la pared y la sombra del prisma que está oculta tanto en el suelo como en la pared.